Hola, somos Ángela Peña y Carolina Mesa. y te damos la bienvenida a Latido de Mente, un espacio para conectar y alinear tu corazón y tu mente. Sabemos que muchas veces nuestro corazón anda desconectado de nuestra razón y viceversa. Y esta separación entre lo que nuestra cabeza dicta y nuestro corazón siente causa dolor, desubicación y frustración. Este espacio es para ti, ya sea que estés buscando herramientas para que tu mente y corazón anden de la mano o para que puedas guiar a otros a hacerlo, siempre empezando por ti. Te damos la bienvenida a Latido de Mente, donde cada episodio es una invitación a escucharte con honestidad y en completitud. Bueno, vamos a conversar en nuestro episodio de Latido de Mente sobre las transiciones y los ciclos de vida. Y traemos este tema porque es parte de lo que hacemos en armonía, acompañar las transiciones, los cambios. Y creo que ahí hay una profundidad en la que quisiéramos entrar, porque pareciera a veces que es como, no, fácil, hacer transiciones es fácil, pero en realidad encierra mucha incertidumbre, encierra duelos, miedo. Entonces, ¿te parece si profundizamos ahí? Para ti, ¿qué son las transiciones? ¿Cómo definirías transiciones? A ver, yo creo que las transiciones son ante todo momentos de cambio, momentos donde como el statu quo se mueve. Ahí uno va como en un estado de calma o estado de adaptación a lo que está pasando y algo pasa. Y pueden ser transiciones que uno busca, como que hay en la vida transiciones que uno deliberadamente busca. Hay transiciones que simplemente llegan, por ejemplo, transiciones en la vida en términos de la edad, tú pasas de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, es como que no lo buscas, simplemente suceden porque la vida implica transiciones. Hay transiciones que yo creo que las transiciones siempre vienen acompañadas de algo de duelo, así tú decidas hacerlas, o sea, porque hay transiciones que uno decide hacer, entonces tú decides separarte, decides cambiar de trabajo, decides casarte, decides irte a vivir a otra ciudad. Es una decisión que va acompañada de felicidad, de gozo, como de ilusión, pero igual quiere decir que vas a renunciar a algo. Quiere decir que en ese camino cogiste esta vía, luego no cogiste esta, o que esta que llevabas ya no es, y eso implica el duelo de dejar lo que ya no va a ser, lo que ya no es. Entonces creo que las transiciones son momentos de cambio y todo momento de cambio también de alguna manera implica un duelo. Eh, y por eso también están acompañados de muchas emociones. O sea, las emociones son como los grandes compañeros de las transiciones. Y entonces o sea, también nos ponen preguntas existenciales como esas preguntas del propósito de vida, del sentido de vida. Porque como son cambios, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? Con esta nueva vida con esto nuevo que está pasando en mi vida, ¿cómo me siento? Y aparecen esas preguntas. Ahí dijiste muchas cosas que podemos ir profundizando, porque estaba recordando una metáfora sobre las transiciones y en donde, que es la del trapecista, es el trapecista el que se lanza así, ¿no? Que está aquí en el circo, en esta plataforma, para llegar a esta, ¿no? Sea que la haya elegido o sea que no. Y está en este primer estadio, que es ese inicial de me llegó el momento, o me quiero lanzar, o me empujaron, o me están empujando. Se me cayó el piso y me tocó soltarme. Y ahí hay un momento en que te lanzas en el trapecio para agarrar el otro trapecio y llegar al otro lado. Entonces, está el momento en que estás en la base, está el momento en que estás en el aire, que es como el corazón de la transición. Y estás en el momento en el que llegas al otro lado.
Y siguiendo con esa metáfora, con lo que estabas diciendo, hay unas emociones cuando estamos ahí como a punto de, ¿sí? Como, uff, sean elegidas o no. Hay otras que nos acompañan en el aire, que es donde está como, donde se hace viva como el vacío, la incertidumbre. Y hay otros que nos acompañan ya cuando estamos llegando al otro lado. Em, entonces hablemos así como por etapas, porque eso también tiene que ver con, digamos, transiciones y ciclos de vida. Porque en cada ciclo, como lo decías, adolescencia, menopausia, pero también cosas como casarse, irse del país, etcétera, también hace parte de esos ciclos de vida. La vejez, la separación, la viudez, como todas esas cosas que nos implican pasar de un estado A, esta plataforma, a un estado B, de alguna forma. Sí. Entonces, pensemos, y para eso, los antiguos y las culturas ancestrales y también las religiones hacen ritos de paso. O sea, es lo que nos ayuda a transitar de un lugar a otro, de pasar de ser niño a la pubertad, de casarse. También, dependiendo de las culturas, hay diferentes tipos de ritos que nos acompañan en esas transiciones y nos ayudan a hacer ese paso de ese lugar A a ese lugar B. Pero en esta cultura occidental hemos perdido muchos esos rituales. Entonces, cuando estemos hablando de esta etapa de transición, hablemos que no se nos olvide hablar de esos, de los rituales, de lo importante que es. ¿Cuáles serían como conversemos sobre esas emociones en el estado A, cuando se avecina el cambio y como se avecina esto, estoy ahí? Estás al borde del abismo. Sí, al borde del abismo. Que me haces pensar también en un ejercicio que hacemos mucho en armonía, que lo hacemos cuando acompañamos procesos de propósito, pero yo lo uso mucho con personas que llegan a mí en momentos de cambio, que es este ejercicio como de pensar en esos requisitos para el cambio. Lo traigo ahí porque yo siento que las emociones, o sea, muchas de las emociones que aparecen ahí están relacionadas con la familia del miedo, porque se avecina, o sea, hay la intuición de una amenaza, de algo que puede ser amenazante, que no sabes qué es. Claro, uno también puede ponerlo como es la intuición de algo nuevo, que también genera felicidad, que genera expectativa, que genera ilusión. Entonces, de alguna manera uno necesita algo que le ayude a entender, ok, ¿dónde es que veo esa amenaza y cómo me puedo proteger de esa amenaza? ¿Qué me puede dar seguridad frente a esa amenaza? Y también qué es eso de lo nuevo que puedo encontrar que me emociona, que me alegra, que me ilusiona y cómo puedo como aferrarme también a eso para poder dar el salto. Como que pienso en el trapecista que, pues si uno es trapecista es porque le gusta volar, ¿no? O sea, sentir ese vértigo, pues tiene que como que aferrarse también a esa sensación de vértigo para hacerlo, para saltar, porque es que si no, ¿por qué saltaría uno? Es como el que salta de un paracaídas, ¿por qué saltaría uno de un paracaídas? Pues como pensando en que puede caer aplastado contra el pavimento. Entonces tienen que tener como sentir fuertemente esa emoción de la ilusión de lo nuevo que va a llegar o eso que va a sentir en ese proceso. Y también hacer algo para apaciguar el miedo y la sensación de amenaza. Porque si no ese miedo y esa sensación de amenaza no te permite dar ese brinco. A no ser de que te den la patadita, o sea, te tocó. O se te caiga simplemente la plataforma y te tocó. Pero si estás ahí es la decisión, hay algo interno que te va a proteger. Y no te va a dejar dar ese salto porque hay una amenaza. Necesitas hacer algo para contener esa amenaza, para sentirte más preparado para esa amenaza. Cuando es una elección, o sea, cuando estamos decidiendo y dices, bueno, esto nos va a dar miedo igual. O sea, creo que aquí
Es normal que haya miedo, así sea una decisión consciente. Pero ahí cuando estamos decidiendo de manera consciente, está hacer conciencia, valga la redundancia, del miedo, de qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos da miedo perder, qué es aquello que no quisiéramos perder en esos requisitos del cambio, y también qué es eso nuevo que nos emociona y que quisiéramos crear distinto o aumentar en esa nueva realidad, ¿cierto? Y ahí puedes tomar la decisión, o si te quedas ahí en tu estado o te lanzas a eso otro que está ahí más adelante. Y entonces creo que ese es un ejercicio que las personas lo hagan cuando estamos en este momento en estos momentos de cambio y de transición, pero que implican una toma de decisión consciente. Es muy útil que piensen qué es lo que les da miedo, qué quieren conservar, qué quieren preservar, y qué están dispuestos a cambiar y qué están dispuestos a crear distinto. Eso da la ilusión. Ahí recojas que estaba diciendo. Pensemos en aquellos que les dieron la patada. Sí, que no hubo mucha lección. Que no hubo mucha lección, aparentemente. Que no hubo mucha lección. Ahí ¿cómo se podría abordar? Porque casi que ya están en el... Sí, ya la vida lo soltó. Ya la vida lo soltó, ya están en ese trapecio. Pensemos que están así como en la plataforma, así, con un pie allá en el aire y acá, así, cogidos. Y estaba pensando en, pues muchos de esos trapecistas tienen una red de seguridad. Sí. Y yo creo que una de las cosas más importantes es tener una red de seguridad. Y esa red de seguridad fundamental, pues hay diferentes formas de crear esa red de seguridad y de diferentes componentes, pero creo que la fundamental tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con las relaciones, con que yo sienta que si voy a caerme hay algo que me va a recibir, que me va a sostener, que no me va a dar un totazo tan duro, por lo menos. Sí, que algo me va a sostener. Que algo me sostiene. Y eso pueden ser amigos, puede ser la familia, pero es muy importante tener en cuenta esos vínculos. A veces se nos atraviesa el miedo, por ejemplo, a pedir ayuda. Entonces, la red no se activa si yo no pido ayuda. De acuerdo. A veces te lo ofrecen, pero no necesariamente la gente tiene que saber en qué estamos o lo que nos está pasando. Entonces, pedir ayuda es una manera de activar esa red. Me haces pensar en esto de pedir ayuda en una investigadora, que ella es una psicóloga de la Universidad de Stanford, Kelly McGonigal, y trabaja en temas de ansiedad. Y ella dice algo que me parece muy poderoso, que se relaciona con esto de la ayuda, que una de las, o sea, así como cuando estamos ansiosos porque sentimos amenazas, o sea, la ansiedad es esa emoción que aparece cuando sentimos que hay una amenaza en el futuro frente a la cual sentimos que nuestros recursos son suficientes. Y cuando aparece la ansiedad, aparecen ciertos neurotransmisores, digamos, ciertas sustancias químicas en el cerebro se activan para, pues, alertarnos de esa amenaza. Está el cortisol, está la adrenalina, la noradrenalina, pero una de las que se activa es la oxitocina. Y es muy bonito porque la oxitocina es como el neurotransmisor del amor, ¿no? O sea, es también la hormona que se activa cuando nace un bebé, la hormona que se activa cuando nos vinculamos a otros. Y ella dice, esta hormona se activa precisamente para buscar ayuda, porque cuando estamos en amenaza, el cuerpo sabe que necesita buscar a otro. Y digamos, esa sustancia se activa en el cerebro o en el cuerpo para buscar el apoyo. Lo que pasa es que socialmente tenemos tabúes, digamos, para mostrarnos vulnerables, para decir,
estoy con miedo y no sé muy bien cómo voy a sortear esta nueva etapa o este cambio o este amenaza que siento. Y entonces como que frenamos ese impulso muy natural de buscar ayuda, de buscar pertenencia, de buscar a los que nos quieren, de buscar a los que sentimos que, pues, que nos pueden dar una mano. Claro, es que yo creo que ahí se nos activan también nuestras heridas emocionales. Mm. Entonces, justo porque nos sentimos muy vulnerables. Entonces es como si la heridita se abriera y, y eso hace que, dependiendo también de nuestra herida, pero creo que en general hay un miedo a volver a ser heridos si nos hacemos vulnerables, y pedir ayuda muchas veces para algunas personas me pueden hacer daño. No lo piensan como la gente agradablemente que me quiere me va a dar ayuda, sino esto puede hacer daño. ¿Mm? Entonces yo creo que ahí también, cuando nos dan la patadita o cuando estamos aquí en el aire, se nos activan todas las heridas. Sí, de acuerdo. Y es no lo sé, difícil. Sí. Sí, también estaba pensando como siguiendo como este símil, claro, está la red de abajo, que es esa red de apoyo, pero también está en esto en lo que tú estás agarrado, que yo siento que ahí es muy como tus recursos, como que es eso de mí que yo tengo, que independientemente que ya no esté en esta plataforma que me está sosteniendo, tengo algo de mí que puedo usar independientemente en el lugar que llegue, ¿no? En ese nuevo lugar que llegue, como que hay algo que me está sosteniendo, que es la misma idea como del paracaídas. Cuando alguien se lanza como del paracaídas, está el paracaídas y el paracaídas me sostiene, no va a dejar que yo pues caiga de bruces contra el pavimento. Y creo que eso psíquicamente es como ser muy consciente también de lo que soy, de mis recursos, de que independientemente que me muevo a otro país, pues hay algo que mantengo de mí y hay algo que, digamos, que soy consciente que tengo independientemente del lugar donde esté o el nuevo momento de vida que esté viviendo. Y creo que por eso esa reflexión interna de quién soy en el cambio es tan importante, porque me llena de sensación de recurso y de poder. ¿Y quién soy yo más allá de aquello que dejo? Porque muchas veces cuando estoy haciendo este cambio, esta transición, voluntaria o no, vamos a tener cierta crisis de identidad. Hay algo profundo ahí que se puede mover. Por ejemplo, si te sacaron de un trabajo y tú eras gerente de algo en esa empresa, pues al otro día vas a dejar de ser gerente. O sea, ese título, y si fuiste gerente durante 10 años, tu identidad está muy pegada a esos títulos. Y ahí es como, ¿quién soy yo más allá de estos roles que he ocupado en la vida? Cualquiera, estoy poniendo un ejemplo de gerente, pero puede ser cualquiera. Y esa pregunta entonces ahí es aún más profunda, porque es ¿quién eres tú? Más allá de los roles que has ocupado y ocupas, que hacen que esos recursos te ayuden a llegar hasta el otro lado y transitar la incertidumbre, porque creo que los seres humanos somos muy malos para manejar la incertidumbre, muy. O sea, como que hay algo que nos cuesta mucho trabajo y creo que es más manejable cuando logramos realmente entender quiénes somos, activar esa red de apoyo que tengamos y creo que hay una palabra aquí que es muy abstracta, pero creo que es la que al final nos permite llegar hasta el otro lado, y es la confianza. Confiar. Hay algo que necesitamos poder confiar en que vamos a llegar a buen puerto, en esos cambios, en ese camino. Para algunos más fácil, para otros más difícil, también dependiendo de las circunstancias. Y en que me haces pensar en esto de dónde se agarra uno y de los recursos, yo creo que ahí también vuelve otra vez la importancia de tener tu propósito de vida claro. Sí, yo también creo. Y creo que por eso también aparece la pregunta del propósito
tan fuertemente cuando uno está en esos momentos de cambio y transición. Por esto mismo que decías ahora un poco del quién soy yo si no estoy en este cargo, quién soy yo si no estoy en esta relación, quién soy yo si ya no estoy haciendo estas cosas. Y ahí aparece esa pregunta de quién soy y para qué estoy acá. Si antes el para qué era claro porque era para liderar una organización, o era para ser mamá, o era para, yo qué sé, trabajar en lo social y aportar en cierto proyecto, pero ahora me quitaron esto, o decidí que esto ya no me gustaba, pero entonces ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy? Y esa pregunta de propósito de vida aparece muy fuertemente, como esas preguntas existenciales, ¿no? Porque no solamente es la de propósito de vida, sino también la del sentido de vida. ¿Qué sentido tiene mi vida si esto ya no está? Si esta relación ya no está, ¿qué sentido tiene mi vida? O si esta persona se murió, ¿qué era a quien le daba todo, mi hijo, mi pareja? ¿Qué sentido tiene vivir? Y creo que por eso hay tanto, como que aparecen esas preguntas profundas que nos confrontan tanto, y también que son tan como puertas de entrada tan profundas para el crecimiento y para el conocimiento profundo interno. Y que es deseable que hacérselas. Exacto, que son muy importantes. Porque creo que es ahí donde hace que tú puedas llegar con más seguridad a este nuevo lugar, a este estado B. ¿Que es incómodo? Sí. De acuerdo. Pero es deseable porque es lo que te permite realmente transitar a este otro lugar, y que cuando la vida son cambios, la vida es transiciones. Cuando vuelve a ocurrir una transición, estás ya más consciente de quién eres, de tus recursos, de tus dones, y tienes más con qué. No necesariamente, no vamos a decir es más fácil o más difícil, sí, pero sí tienes con qué transitar esas nuevas transiciones. Sí. Y ya cuando llegas acá, a este lugar, ya pasaste eso. Que uno dice, uff, ¿cómo? Lo logré. Lo logré. Estoy aquí. Yo creo que ahí pasan cosas muy lindas. Una, como mirar. O sea, te paras en esa plataforma y miras hacia de donde vienes, y es como, uff, bien, ¿no? Como difícil. Sé con quién cuento, ¿no? ¿Quién es esa red de apoyo? Sé con lo que cuento de mí también. Y yo creo que ahí también se vale celebrar. Porque yo creo que a veces lo que hacemos es, bueno, sí, ya, listo. Lo que sigue, sigamos. Pero el celebrar nos ayuda a tomar conciencia de lo que ha sido y de lo que fue ese camino. Y es para eso, porque celebrar con los recursos que cuento, internos, externos, con lo que aprendí del camino, con esta nueva definición de quién soy, de cara a lo que viene. De acuerdo. Pienso como en dos cosas. Una, me devuelve un poquito como en esto que decías de, pues, que hablábamos del sentido y el significado un poco. David Kessler, que es este autor que trabaja tanto en duelo, en su último libro se llama La sexta etapa del duelo, significado de la sexta etapa del duelo. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, como porque en últimas, cuando uno está atravesando un duelo y logra empezarle a dar como sentido a la vida de nuevo, significado a la vida, encontrar propósito de nuevo, conectarse un poco de nuevo con quién es uno, no es que necesariamente se haga más fácil, porque el duelo va a durar tanto como cuando en tanto ese cambio, digamos, se dio, pero sí empieza a verse la vida distinta y empiezan a aparecer otras emociones que de pronto no estaban apareciendo al principio del cambio. Entonces eso por una parte. Y por otra parte estaba pensando en este momento que dices, ya celebrar, que ahí es también donde los rituales cobran tanto sentido, ¿no? O sea, el ritual de decir que ya estoy en este nuevo lugar, le doy apertura a este nuevo lugar y lo celebro y comparto con otros y le cuento a otros que estoy en esta nueva etapa, que soy esta nueva persona,
que estoy como abrazando esta nueva identidad, y entonces llego a una nueva casa y hago una celebración en la nueva casa, o llego a un nuevo trabajo y celebro que estoy en ese nuevo trabajo, o ahora que la gente dice, tú estás en fiestas de divorcio, porque entonces se divorcian y es como, es este nuevo momento, o pues el matrimonio, es como, también son rituales que te ayudan a decir, llegué, Sí, ya, afianzar afianzar, como, exacto. Yo creo que los rituales están como presentes en las diferentes etapas, pero sí, creo que son como diferentes características. Y pensaría también que en eso hay unas cosas muy importantes de los rituales, porque podemos hacer rituales individuales, ¿sí? Entonces yo tengo mis coaches o mis consultantes que dicen, no, Ángela, hice mi ritualito y lo hice yo conmigo. Pero los rituales realmente, o sea, está muy bien hacer esos rituales. Yo también hago los míos propios. Sí. Pero los rituales son comunitarios. Son con otros. No es solo yo con yo. ¿Y por qué son con otros? Porque en las relaciones que tenemos, en la relación que tenemos con nosotros, también están los vínculos con los otros. Porque los otros nos ayudan a redefinir, porque son nuestra red de apoyo. Sí, que en ese sentido, me acuerdo de Wittgenstein que decía, son performativos, o sea, el lenguaje es performativo. Entonces, cuando a ti te dicen, lo declaro marido y mujer, en realidad es una frase, no es nada más, pero es una frase que genera una acción colectiva. Ahora te veo de otra manera, te trato de otra manera, me entiendo yo de otra manera, mi identidad es otra, te veo a ti de otra manera. O sea, se genera, el lenguaje crea una realidad distinta y el lenguaje es comunicativo. O sea, me sirve para comunicarme a mí misma, porque el lenguaje también me ayuda como a armarme en mi idea de mí misma, pero sobre todo me ayuda a que los otros, o sea, a esa comprensión colectiva con el otro. Entonces por eso sí también creo que es tan importante ese ritual colectivo, donde se hace ese acto performativo con el otro de decir, aquí esto cambia, trátame de otra manera, mírame de otra manera, soy otra persona. A pesar de que sigo siendo la misma persona, o sea, la persona que se casa pues sigue siendo la misma. Un segundo después de que dicen los declaro marido y mujer, pero ya todos la ven distinta, hay algo que cambia. Hay algo en ese acto del lenguaje. Es igual como cuando nos graduamos. Yo estaba pensando, nosotros viendo esa imagen, te entregan el diploma, es una ceremonia colectiva, vas y celebras con quienes te importan. Exacto. Y entonces ya eres, no sé, ya eres la psicóloga, la filósofa, ¿sí? Y ahí hay una entrada, un contexto, se te abren otras puertas. Sí. Se te abre otro mundo que está a disposición tuyo por ese ritual que se hizo. Y te tratan distinto y puedes hacer otras cosas y sí, la manera en que te relacionas con el mundo va a cambiar. Entonces yo creo que acá podemos ir recogiendo como estas etapas el camino, ¿no? El proceso de cómo las emociones surgen, cómo podemos trabajar el miedo, cómo es importante tener en cuenta nuestros recursos propios y los recursos con los que contamos, vínculos, la red de apoyo. Y finalmente, como cuando llegamos, es importante afianzarnos, y ese afianzarnos pasa por celebrar y también por rituales, que los rituales se pueden hacer en los diferentes momentos, pero que los rituales nos ayudan a entender, hay eso nuevo que hay, eso nuevo que va a surgir, y que no son solo tú contigo, que son bonitos, esos importantes, sino que también implican a otros. De acuerdo. Y yo cerraría diciendo que, como reconociendo lo complejas que pueden ser las transiciones y los cambios, digamos, porque traen todas estas emociones, porque se sienten amenazantes inevitablemente, siempre son una gran oportunidad de transformación. O sea, son una oportunidad de crecimiento. Son como los momentos que marcan tu vida para unos nuevos comienzos. Y en ese sentido son momentos hermosos para poder mirar adentro y para poder decir, ok, ahora que me estoy cambiando de ropa, ¿qué ropa quiero usar? Y buscar apoyo y buscar maneras
digamos, para que eso sea como el mejor traje que uno ha tenido. Entonces, bienvenidos también los cambios. Aunque nos cueste. Aunque Bienvenidos. cueste, ¿no? Exacto. Gracias, Muy Caro, bien. por esta conversación. A ti, mi Angie, siempre es un placer. Sí, y acá en Armonía seguiremos compartiendo este tipo de información con Latido de Mente. Ya más adelante les estaremos contando qué más hay. Siempre también quien quiera unirse a la comunidad para escuchar otros programas que tenemos y otros recursos que tenemos gratuitos para todos, pues bienvenidos también. Felices, felices de tenerlos acá, felices de estar compartiendo, de crecer. Justamente empezamos ahora un nuevo programa de un nuevo grupo de mentores en propósito de vida que nos tiene de nuevo pensando y muy felices de ampliar la comunidad. Muy feliz. Gracias. Muchas gracias.